buenos días a todos, a comprensión de los tiempos actuales. Hoy damos inicio a la clase en espíritu y en verdad con el pastor Kyle Bauer. Tiene que ver con la alabanza, con la adoración y con la oración. Y el pastor Kyle, pues, ha sido no solamente un amigo desde hace muchos años, sino que es un pastor comprometido, es un pastor que escucha la voz de Dios para su vida, para su familia y para su iglesia. Y estamos muy agradecidos que Él esté con nosotros dando estas clases. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra que tú tienes para nosotros. Y te pedimos, Señor, que seas ayudándonos, que abras nuestro corazón, nuestra mente, danos entendimiento, que podamos ser entendidos en los tiempos y que nuestros corazones se ablanden en esas áreas que todavía están duras y necesitan ser ablandadas. Te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra haga para lo cual ha sido enviada. Bendice al pastor Kyle, Señor, y bendice esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Kyle, le damos la bienvenida y la clase es suya. Muy buenos días todos. Qué grato privilegio poder estar aquí de regreso de nuevo con ustedes. Por las próximas 5 semanas vamos a estar hablando de en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso? Eso obviamente viene del libro de Juan, cuando Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo y le estaba ministrando. Y ella dijo, hey, ¿dónde adorarán a Dios? ¿Ahí o allá? Y Jesús dijo, llegará el día en que no es ni allí ni allá, pero Dios busca a aquellos que le van a adorar en espíritu y en verdad. Y permítanme tomar un poquito de libertad con este texto, y no creo que vaya a ser algo fuera de contexto o fuera de lo que se podría decir acerca de este texto. Pero Jesús está diciendo, los que se van a relacionar con Dios, lo van a hacer a través de su espíritu y en la sinceridad de su ser. Relacionar, adorar en espíritu y en verdad. Esta clase se trata de la oración, que 3 semanas vamos a hablar de oración y luego 2 semanas de la adoración. Los que adoran a Dios lo van a hacer desde su espíritu y en la sinceridad de su alma. Salmo 19 dice que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables delante de ti. Entonces, todo lo que está pasando en mi interior, que se alinee con lo que salga de mi exterior, con mis manos y mis palabras, todo lo que yo soy y lo que yo hago, lo que yo digo, que brote de un espíritu que esté también alineado contigo. Entonces, desde un lugar de adoración hay que hacerlo a través del espíritu y en la sinceridad, la verdad del interior de uno. Y cuando nosotros oramos, debería salir de este mismo lugar de nuestro espíritu, de nuestra sinceridad para el Señor. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando nos sentamos a escuchar su voz, cuando leemos su palabra, cuando nos congregamos con la familia de Dios, en lo que hagamos, que lo hagamos en espíritu y en verdad. Porque nuestra adoración no es únicamente el canto, no estamos solamente cantándole a Dios en nuestra adoración. Nuestra adoración realmente es nuestra vida entera, es nuestro sacrificio de nosotros mismos. Estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad cuando le adoramos en lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo alabamos. En cuanto pasamos tiempo con Él, todo lo que hacemos, todas las maneras que podemos relacionarnos con Dios, va a ser en espíritu y en verdad. Y el enfoque de esta clase es la oración y la adoración. Entonces, para la oración,
Las próximas 3 semanas se tratarán con este tema de la oración y luego siguientes 2 semanas en adoración. Y quiero que nosotros veamos estas enseñanzas como más que enseñanzas bonitas, pero un llamado profético en estos tiempos. Sí, vamos a hablar de algunas de las mecánicas de oración y algunas de cómo hacerlo en espíritu y en verdad. Pero también esto también es un llamado para lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere que hagamos durante estos tiempos. Pero quiero ponerlo en un contexto. Entonces, voy a pedir que se queden conmigo. Esto va a ser una enseñanza larga y tal vez en unos momentos se va a sentir como que es mucho. Pero vamos a mirar una historia bíblica y unos pasajes bíblicos. Y vamos a comenzar a desarrollar este tema en espíritu y en verdad y lo profético en cuanto a la oración. ¿Listos? Va a ser un poquito largo, pero quédense conmigo. No se van a arrepentir. Ok. Vamos a comenzar en 1 Samuel capítulo 13, versículos 17 al 22. Y es un pasaje bastante raro. Un pasaje que uno no pensaría que cabe con la oración. Pero quédense conmigo y luego vamos a regresar al libro de los jueces y mirar 1 Samuel y vamos a llegar de nuevo a 1 Samuel 13. Pero esta serie de enseñanzas de la oración se llama Herreros de la Oración. Herreros, no guerreros, sino herreros, los herreros de oración. Ahora lean conmigo, dice así: no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar una hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Eso es medio raro. No habían herreros, solo Jonatán y Saúl tenían espadas. No podían ni siquiera afilar sus herramientas. Ahora, hoy día va a ser la mayoría del tiempo dando trasfondo y algunas observaciones. Las semanas entrantes vamos a estar regresando a este pasaje y desarrollarlo más. Pero no vamos a desarrollarlo sin el trasfondo, ¿ok? ¿Listos? Entonces, ¿qué significa que no habían herreros en Israel? ¿Y por qué? ¿Por qué solo Saúl y Jonatán? ¿Por qué eran incapaces de proveer armas en el día de la batalla para los israelitas? Para saber todo eso, tenemos que regresar al libro de los jueces. Y en el libro de los jueces, es un desastre total. El libro de jueces es un libro brutal. Es un libro donde vemos que un ciclo eterno, no es eterno, estoy exagerando, pero es un ciclo que repetidamente hace los israelitas. Un ciclo de idolatría, y luego de idolatría Dios los entrega a sus enemigos. Y luego de ahí ellos claman al Señor, el Señor levanta a un juez, el juez los libera y ellos ya entran en prosperidad con el Señor otra vez hasta que se muera este juez y luego repite el ciclo otra vez. Y cada vez el ciclo se deteriora aún más. El pueblo de Israel se va más perverso cada vez, más entrado en la idolatría. Cada vez más. Ese es el libro de los jueces. Pero el libro de jueces anticipa 1 y 2 de Samuel, donde se transiciona de los jueces
a la temporada de los profetas y los reyes. En febrero, yo creo que en febrero vamos a comenzar un panorama del Antiguo Testamento que su servidor va a estar enseñando y vamos a mirar eso más a fondo. Pero quiero que miremos el libro de Jueces en estos momentos, que transiciona a Israel de jueces a reyes. Y Jueces, como acabo de decir, describe el ciclo de idolatría, opresión, clamor a Dios, luego la liberación por medio de un juez. Es importante notar de que aunque Dios se movía a favor de su pueblo cuando ellos clamaban a Él, acuérdense, eso es oración en espíritu y en verdad, nunca vemos en el libro de los Jueces de que la gente actualmente se arrepiente. Parece que sí, pero ellos actualmente están clamándole a Dios a través de su miseria. A través de su desesperación. Y tú y yo muchas veces hacemos esto. Nosotros hacemos eso en nuestras oraciones. Cuando nosotros queremos clamar a Dios, muchas veces no es de un lugar de la sinceridad, de quebrantamiento de corazón por lo que yo he hecho. Sino es, oh Señor, todo alrededor mío se está derrumbando. Donde mis hijos se han extraviado, mis finanzas son un desastre, yo no puedo avanzar en mi vida, no puedo encontrar eso. Dios, en mi miseria, en mi desesperación, ayúdame, 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 ayúdame. Y Dios en su misericordia nos ayuda en nuestra miseria. Yo he conocido a muchas personas, y seguro que tú también, que han llegado a donde Dios cuando las cosas van mal. Y Dios, otra vez, en su misericordia, los pone de pie otra vez. Y luego no los vuelvo a ver hasta que haya otra crisis. O sea, es la gente que viene a la iglesia. Oh, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a servir. Arregla mi vida. Y esa es su oración. Pero eso no es en espíritu y en verdad. Es una oración de desesperación, una oración de miseria. Y ellos vienen y prometen a Dios todo el mundo, como si Dios necesitara su promesa. Lo único que quiere es su corazón de sinceridad, en espíritu y en verdad. Y vienen y prometen a Dios todo el mundo. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer eso. Solo arregla mi familia, arregla mi vida. Y Dios lo hace. Y luego, ¿dónde se fueron? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no los vuelvo a ver por 6 meses, 1 año, año y medio? Y vienen llorando otra vez. Oh, pastor, que mi vida es un desastre. Que el Dios me ayude. Yo prometo que le voy a servir. Nosotros vivimos la misma pauta de los jueces. Regresamos a lo mismo y luego todo nos va mal y clamamos, pero mucha gente no se arrepiente. Claman en misericordia, no de arrepentimiento. Y eso es una distinción muy grande que hay que hacer. Porque uno es, Señor, ayúdame a mí. El otro es, Señor, estoy roto, quebrantado de adentro por lo que yo hice. Yo quiero arreglar mi vida contigo. Dios es bueno y Dios ama a la gente y Dios responde a la gente. Pero lo que va a curar la vida es el arrepentimiento, no el clamor fuera de desesperación y miseria. Entonces, si tú, ahora quiero ponerlo en la vida tuya, si tú has vivido esta pauta, tal vez no es Dios quien te está fallando. Si tal vez es la forma en que estamos acercándonos a Dios en la oración. Es, Señor, ayúdame, en vez de, Señor, cámbiame, transfórmame. Porque si es solo ayúdame, Dios te puede ayudar, pero si no hay transformación, no es en espíritu y en verdad, entonces uno va a repetir lo mismo vez tras vez tras vez. En los últimos capítulos del libro de los Jueces termina con una historia
horrible, una historia fea que pareciera que no pertenece ni siquiera en la Biblia. Es una historia de la misma clase de Sodoma y de Gomorra. Es un hombre con su concubina y están en la tierra de Benjamín. Y eso es importante. Vamos a regresar a los benjamitas en unos momentos. Pero están en la tierra de Benjamín. Iba a pasar la noche en la plaza. Y un señor le hospeda en su casa y dice, no, por favor, no, tú no quieres pasar la noche en la plaza, por favor, en mi casa. Pero todo el pueblo supo de que había un hombre nuevo ahí y con su concubina. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Llegaron los ángeles y todos dijeron, ¡hey, sacan a estos hombres para que tengamos relaciones con ellos! ¡Qué cosa más horrible, más feo! La misma cosa sucedió aquí al final de Jueces. De que este señor y su concubina fueron hospedados en una casa y todos los hombres de la ciudad comenzaron a golpear la puerta. ¡Saca este hombre! Nosotros queremos hacer relaciones con él. Y el Señor dijo, no hagas, es mi huésped, por favor, no hagan esa cosa terrible. Aquí está su concubina. Y echaron a la concubina a los perros allí. Y ellos la violaron durante toda la noche. Tanto que le violaron que ella murió. ¿Por qué es esta historia en la Biblia? Eso es horrible, horrible. Eso está para hasta invitar el juicio de Dios. Si Dios lo hizo con Sodoma y Gomorra, también con ellos debería hacerlo. Es una historia horrible y ese es como termina el libro de Jueces. Entonces el Señor ve a su concubina muerta, la parte con una espada, la parte en 12 pedazos y envía un pedazo de ella a las 12 tribus de Israel. Entonces las 12 tribus de Israel están enojadísimas con lo que pasó. Un pecado tan grave, tan depravado pasó en la tierra de Israel. Entonces ellos armaron un ejército y ellos casi destruyeron a la tribu de Benjamín. Por ellos ser depravados, malvados, tan pecadores, tan alejados de Dios. Otra vez, tribu de Benjamín. Y casi borraron de la faz de la tierra una de las tribus de Israel. Dejaron muy pocos con vida. Ahora Dios tuvo misericordia, no los borró por completo. Pero dice que los hombres de Benjamín eran hombres en el hebreo, dice hombres Belial. Belial significa malvado. Nosotros vemos esa palabra Belial en el Nuevo Testamento una vez que refiere al diablo como Belial. Pero es una palabra hebrea y significa depravado, perverso, malvado. Eran hombres Belial. Es importante que vamos a regresar a esto en unos momentos también. Casi la eliminación de una de las 12 tribus de Israel que cometió ese grave pecado. Benjamín, la tribu de Benjamín. Entonces, contar esta historia, terminar el libro de los Jueces con esta historia, esta historia está allí porque enfatiza el estado de Israel durante el tiempo de los jueces. El estado de Israel está en depravedad total. El estado de Israel es horrible. Jueces 21-25 dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cada quien hacía lo que les parecía correcto según su propio criterio. Parecen los días de hoy. Todo hace lo que les dé la gana y lo creen correcto. Lo que es correcto para mí, tal vez no es correcto para ti. Pero tú no eres quien para juzgarme a mí, ni yo para juzgarte a ti. Entonces tú vive tu mejor vida y yo voy a vivir mi mejor vida.
todos haciendo lo que les dé la gana. Ahora, el autor de Jueces dice 4 veces en los últimos 5 capítulos que Israel no tenía rey. Y a veces cuando dices todos hacían lo que les parecía correcto, 2 veces repite que no había rey y todos hacían lo que les parecía mejor. Entonces, cuando decía varias veces, Israel no tenía rey, Israel no tenía rey, Israel no tenía rey, Israel no tenía rey. Es interesante porque está haciendo algunas suposiciones. 4 veces en los últimos 5 capítulos, Israel no tiene rey. La suposición es esta, que número 1, Dios, que debía de ser su rey, no lo era. Israel no tenía rey, pero desde el principio Dios quería ser su rey. Pero el autor diciendo una y otra vez, Israel no tenía rey, está suponiendo de que Dios no era rey. Y número 2, la segunda suposición es que un rey humano hubiera hecho toda la diferencia. Entonces, solo si tuviéramos un rey. El libro de los jueces está anticipando el libro de Primera de Samuel. Cuando Israel en capítulo 8 actualmente le pide al profeta Samuel un rey. ¿Cuántas veces nosotros, escúchenme bien, cuántas veces nosotros, en vez de orar a Dios en espíritu y en verdad, de relacionarnos con Dios en una oración intercesora y profunda, nosotros buscamos la solución humana para un asunto espiritual? Israel no tenía rey. Todo lo que ellos hacían lo que les parecía mejor, según sus propios criterios. Entonces, nosotros buscamos reyes en nuestras propias vidas, manipular nosotros la circunstancia con nuestras propias manos. Nosotros tratamos de ser nuestro propio rey. Nosotros tratamos de solucionar un problema que a su raíz es un problema espiritual con el rey humano. En Israel no había rey. En todo eso nosotros podemos escuchar a Dios en el trasfondo diciendo, yo soy tu rey. Yo soy tu rey, yo soy tu rey. Ustedes durante todo el libro de los jueces han estado en idolatría y miseria y maldad. No, pero necesitamos un rey. Estos versículos también anticipan que Israel eventualmente va a clamar al profeta Samuel por un rey. En vez de clamar a Dios en su miseria, clamaron por un rey. En vez de buscar la fuente de la solución, buscaron la solución humana. Y cuando consiguieron el rey, ¿quién fue el primer rey de Israel? Fue un hombre llamado Saúl. Y Saúl, oh Dios mío, escuchen esto. Acuérdense cómo terminó el libro de los jueces. Casi aniquilar toda la tribu de Benjamín por su depravación y su maldad. Entonces ellos buscaban solucionar sus problemas con un rey humano. ¿Y de quién eligieron el rey Saúl? De la misma tribu de Benjamín. Nosotros tenemos, Saúl era benjamita. Y eso no es ningún accidente. Hay una conexión ahí que Dios está haciendo para nosotros en la Biblia. De que la conexión es inequivocable. Que el Estado de Israel es perdido. Y su petición para un rey es terrible. Y que su rey igualmente les iba a llevar hacia las mismas tragedias que ellos vivían en el libro de los jueces. Y así sucedió.
Termina Jueces con la depravación de la tribu de Benjamín y el primer rey es benjamita. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios permite que se haga nuestra voluntad para que la ponga en contraste con su voluntad? Cuando nosotros oramos, nosotros por lo menos intelectualmente sabemos de que debemos de orar según la voluntad de Dios y no según la voluntad propia. Pero muchas veces nosotros usurpamos el lugar del rey de Dios y nosotros nos hacemos rey. Y Dios dice, ok, hágase tu voluntad. A ver cómo te va. Dios permitió el rey. La semana entrante vamos a entrar más en el clamor por un rey. Pero en la oración es su voluntad hecha y no la nuestra. Y nos toca estar sintonizados con Dios y orar de acuerdo con lo que Él quiere. ¿Sabes qué? A final de cuentas, nos toca ceder nuestro derecho de ser rey de nuestras propias vidas. Si queremos orar en espíritu y en verdad, y que nuestra oración de veras tenga efecto y sea potente, toca someternos a nosotros bajo el reinado de Dios y nosotros dejar que Él sea entronizado en nuestras vidas. Y nosotros someternos, nosotros aprender a escuchar, nosotros vivir una vida de arrepentimiento delante de Él. Conocer a Jesús no solamente como nuestro Salvador, o no solamente como nuestro buen pastor, sino también conocerlo a Él como nuestro Rey. Él es el Rey y Él es nuestro juez también, y hay que conocerlo según esto. Entonces, la oración no es nuestro tiempo de dictarle a Dios lo que nosotros deseamos que Él haga. Es nuestro tiempo escuchar lo que Él quiere y orar de acuerdo a lo que Él quiere. No vivir como en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que les parecía mejor, según sus propios criterios. Señor, yo creo que mi vida debería ser así. Entonces, Señor, mi oración, mi petición es, haz esto, haz aquello, haz aquello. Y Dios no está opuesto a complacer los deseos de nuestro corazón. Pero el asunto es que si estamos dictándole a Dios como Él debería estar manejando el universo, y estamos dictándole cómo Él debería estar manejando nuestras vidas y todo lo que Él se olvidó hacer, en vez de Dios decir, hey, ¿sabes qué? Yo soy rey. ¿Por qué no buscas primeramente a mi reino y mi justicia? Y luego todo lo demás será de añadidura. No busques lo tuyo, busca lo suyo y enseguida todo lo demás va a caer en su lugar. Vas a obtener respuestas a tus oraciones. Tus oraciones van a ser muchas más eficaces porque nosotros estamos orando de acuerdo a su voluntad. Ahora, ese es el estado de Israel en aquel momento. Ahora, busquemos el estado espiritual de Israel. Primero de Samuel es la continuación del libro de los jueces. Primero de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel. Ese es como comienza el libro, de que Aná no pudo tener hijos y ella fue al tabernáculo del Señor y estaba llorando y estaba orando al Señor y no estaba moviendo su boca, pero no salían palabras de su corazón, estaba orando con lágrimas. Y el sacerdote Elí la vio allí y la tomó por borracha. Vamos a regresar con Elí y sus hijos en unos momentos.
Pero ahí ella clama al Señor por un hijo. Y Dios le concede a Samuel, que llegó a ser el primero de los profetas de Israel y el último juez de Israel. Ahora, no quiero que pierdan este punto. 5 veces Israel, se nos ha dicho, ahora no había rey en Israel, anticipando su petición por un rey. Pero no quiero que pierdan eso. Israel quiere un rey, pero Dios envía un profeta. Tantas veces nosotros buscamos soluciones humanas a problemas espirituales, pero Dios nos envía no lo que buscamos, sino lo que necesitamos. Samuel vino predicando lo que no se ha escuchado durante todo el libro de los jueces y no se ha escuchado en la vida del sumo sacerdote Elí. Samuel, cuando ya entró en su ministerio y sus profecías, vino predicando el arrepentimiento, volver a Dios, desechar a los ídolos, serle fiel a Él y Él te librará. Eso en lo corto, lo básico, es lo que Samuel también venía predicando. Ellos hacían lo que era bueno según sus criterios. Querían un rey. Pero antes de hacer eso, Dios dice, yo te voy a enviar lo que necesitan, un profeta. No necesitan un rey, yo ya lo soy. No necesitan soluciones humanas, yo soy la solución. Lo que necesitan es una oración en espíritu y en verdad. Un corazón quebrantado que se vaya a relacionar conmigo en espíritu y en verdad. Entonces, en vez de enviarle luego un rey, los envía un profeta. Y en las escrituras de Samuel se nos introduce a un nuevo opresor de los israelitas, los filisteos. Eso es donde, nosotros vemos los filisteos en la vida de Sansón en el libro de los jueces. Pero ahora los filisteos han llegado a ser una potencia en la región. Y ellos son los opresores ahora de Israel. Y ellos eran enemigos que vivían en la tierra que Israel no conquistó durante el libro de Josué y el libro de los jueces. Y como ellos no vencieron sus enemigos llegaron a oprimirlos y a seducirlos a adorar a otros dioses. Entonces, ellos, los filisteos, simbolizan el enemigo, todo lo contrario para el pueblo de Dios, la otra opción, la opresión en vez de la bendición. Y los enemigos de Israel comienzan a seducir y a gobernar y a oprimir a los israelitas. La opresión filistea, escúchenme bien, la opresión filistea fue resultado del problema espiritual que ellos tenían. Su opresión en el libro de los jueces fue por un problema de idolatría espiritual. Ahora, la opresión de los filisteos durante Primera de Samuel es por un problema espiritual. Esa opresión no hubiera pasado si ellos se hubieran arrepentido y fueran transformados en su ser y se relacionaran con Dios como si Él fuera su rey, no buscando soluciones humanas para sus problemas espirituales. Entonces, eso es el estado espiritual de Israel. Su estado físico, su estado de país, horrible. Su estado espiritual es horrible. Y vamos a mirar que es aún más horrible, porque tenemos que desmenuzar un poquito más. ¿Quiénes son los líderes espirituales de Israel? Pues son los sacerdotes. ¿Quién es el sumo sacerdote?
es el sacerdote Elí. ¿Y quiénes son los sacerdotes debajo de él? Sus hijos, Ofni y Finés, los que están encargados de la vida espiritual de Israel. Ahora, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote es un intermediario, un tipo intercesor a favor del pueblo, uno que representa al pueblo delante de Dios, uno que ofrece los sacrificios, que intercede, que enseña. Ahora miremos a Elí y a sus hijos, los que deberían de haber levantado al pueblo de Israel de su estupor espiritual. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, ellos despreciaban al Señor, aun siendo sus sacerdotes. Dice que se acostaban con las mujeres que venían a adorar a Dios, las seducían y se acostaban con ellas. Ellos eran corruptos totalmente. Ellos trataban a los sacrificios del Señor con desprecio. Le robaban a Dios. Cuando los israelitas traían sacrificios al Señor, había una porción del sacrificio que pertenecía a los sacerdotes para su comida. Pero y la grosura se quemaba en el altar como un olor fragante al Señor, y había porciones de la carne para los sacerdotes. Pero lo que Ofni y Finés hacían es que antes de quitar la grosura, ellos se robaban la carne y la tomaban cruda en vez de cocida. Y cuando alguien protestaba diciendo, hey, eso no es la manera de hacer sacrificios, decían, cállate, me lo sueno. Y los hacían bully, los intimidaban. Y ellos así robaban las ofrendas del Señor y así despreciaban las ofrendas del Señor. Y ellos comían la grosura que pertenecía al Señor. Y eso fue un pecado gravísimo ante el Señor. Tan grave que se refiere a Ofni y Finés, los hijos del sumo sacerdote, los sacerdotes de Israel. Se refiere a ellos como hijos de Belial. ¡Wow! Escuchen esto. Ellos, hijos de Belial. Esa es la misma palabra que se usó al final del libro de los Jueces para los hombres que cometieron este pecado sexual tan perverso. Ellos eran hombres Belial, pero dice de los sacerdotes de Israel que son Belial también. El mismo término para los hombres de Jueces 19. Ahora, Elí, hablemos de Elí. Él es el retrato de un sacerdote pasivamente corrupto. Es que su pasividad permitió la corrupción. Nosotros al leer acerca de Elí en 1 de Samuel, es posible interpretar a lo que vemos de Elí como, es un hombre viejo y bonito, un osito que uno quiere abrazar y tiene un buen corazón, pero tal vez no hizo todo bien. Eso actualmente no es lo que la Biblia está diciendo acerca de Elí. Elí es pasivo y por su pasividad permitió la corrupción. Cuando Aná estaba orando, dice antes de Aná, dice que sus ojos eran débiles. No podía ver muy bien, pero sus ojos físicos que eran débiles denotaban una ceguera espiritual que Elí tenía. Y eso es representado en su interacción con Aná. Cuando ella está clamando al Señor en espíritu y en verdad, ella actualmente está quebrantando su corazón delante de Dios, y ella con lágrimas y con toda la sinceridad de su ser está clamando por un hijo.
Y ella está orando, pero palabras no salían, pero se movía la boca así. Y llorando así. Y Elías la toma por una borracha. Elías físicamente y espiritualmente no sabía la diferencia entre la borrachera y la intercesión. Tan ciego espiritualmente era el sumo sacerdote de Israel. Entonces ahora tenemos la panorama del estado espiritual de Israel. Era horrible. Elías no puede distinguir entre una mujer borracha y una que intercede. No puede refrenar a sus hijos. La Biblia dice que los reprendió, pero era muy poquito, muy tarde. En ese tiempo Elías ya era viejo y sus hijos no eran jóvenes. Sus hijos ya eran crecidos, ya eran hombres, tal vez 50, 60, tal vez hasta 70 años, y los reprende. Es muy poco, muy tarde. La Biblia dice que Elí es gordo. Es gordo. ¿Por qué está gordo? Está gordo porque él no robaba las ofrendas del Señor, pero bien se las comía. No las robaba. Y reprendió a sus hijos por hacer lo que hacían. Pero cuando llegó la hora del bistec, no lo pensó dos veces. No estoy en acuerdo que hayan robado la ofrenda y le ponen el platillo enfrente de un bistec con mucha grasa y hasta me hace agua la boca. No, mis hijos no deberían hacer esto. Eso es malo delante del Señor. Papá, coma. Pues órale. Y le entró con ganas. Por eso Elí era gordo. Él no robaba las ofrendas, pero bien se las comía. Él no pudo reconocer la voz de Dios. Nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 3 que Dios comenzó a hablar con Samuel. Y Samuel pensó que Elí le estaba llamando. Y le tomó 3 veces para siquiera reconocer que Dios estaba hablando. Sus ojos casi no funcionaban físicamente y espiritualmente. Elí y sus hijos son la representación del estado espiritual de Israel en aquellos momentos. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer al respecto? Porque Elí, acuérdense, Elí es tiempo de los jueces. Todavía no ha entrado en tiempo de profetas y reyes todavía. Elí dice que en la muerte de Elí, dice que Elí era juez de Israel por 40 años. Pero es interesante saber de que Elí es el único juez que no pudo liberar a Israel. ¿Por qué? Porque estaba ahí engordándose. Era débil de ojo, débil del espíritu, débil de su percepción, débil en su pasivo en cuanto al Señor. Vamos a mirar su pasividad. 1 Samuel 2, 27 al 30. Dice, cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón y de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Ahora, por varios versículos más sigue esa profecía en contra de la casa de Elí. Y para resumirlo es así. Tu casa se va a acabar. Dios ya estuvo contigo y tus hijos.
y no va a haber nada más de tu casa. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si un profeta del Señor se te acercara y te hiciera una profecía así, estás haciendo mal, te estás engordando con los sacrificios de mi pueblo, me estás robando, no estás cumpliendo con tu función de sacerdote y voy a acabar contigo y tu casa y todos tus hijos. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo sé lo que sería mi respuesta. Porque yo sé que Dios es misericordioso y mientras hay tiempo, uno puede arrepentirse. Yo personalmente me caería de rodillas y yo le rogaría al Señor por clemencia y misericordia. Yo confesaría mis pecados. Me arrepentiría a ver si Dios pudiera restaurar algo. ¿Qué es la respuesta del pasivo Elí? Nada. No se oye nada. Ni está escrito en la Biblia que Elí siquiera respondió a ese hombre de Dios. Pasivo. Pero aún así Dios le da otra oportunidad. La profecía sigue con la predicción del fin de la casa del Señor. Ahora Dios le da otra oportunidad con Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 es cuando primeramente Dios llama a Samuel. Ahora Samuel es muy joven. Es muy joven, nunca ha escuchado la voz de Dios anteriormente. Dios le llama 3 veces y piensa que Elí le está llamando. Y Elí por fin se le cayó el 20, le cayó la canica. Y dice, creo que Dios te está llamando. Entonces, si vuelves a escuchar esa voz, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Entonces Dios llama a Samuel otra vez y Samuel dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Ahora, en la mañana, cuando Elí se acerca a Samuel, dijo, ¿qué te dijo el Señor? Y mira lo que dice Elí. Dice, ahora, y acuerda que Samuel es un muchacho, tal vez 9 años, 10, 11 años, no sé, no nos da, pero nos da una edad específica de Samuel, pero es un niño bastante joven. Y Elí le dice, ¿qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castiga y aún te mate si me ocultas algo. ¡Wow! ¡Qué respuesta de parte de Elí para Samuel! Ese muchacho, primera vez que escucha al Señor. Dímelo todo, que el Señor te mate si me ocultas algo. ¿Por qué habrá respondido Elí de esa forma? ¿Será que Elí tiene en su mente la profecía anterior del otro hombre de Dios diciendo, Dios va a acabar con tu casa? ¿Y será que Elí está anticipando algo malo que Dios haya dicho a Samuel en cuanto a su casa? Y sabía que Samuel iba a tener miedo de decirle a Elí exactamente lo que Dios le dijo. Eso es lo que yo creo. Elí sabía. Y sabía que Samuel iba a tener miedo, porque Samuel se ha criado con Elí. Samuel quiere a Elí. Entonces Samuel le dice la profecía otra vez. Es la segunda vez que Dios le da esa profecía a Elías. Samuel le dice, el Señor va a acabar con tu casa. Ahora, si por segunda vez Dios a ti te dijera algo parecido, ¿qué harías tú? Yo sé lo que yo haría. Yo me caería de rodillas y yo me arrepentiría a ver si el Señor me mostrara misericordia. Pero ¿qué hace otra vez, por segunda vez, el pasivo Elí? No mostraba el arrepentimiento 2 veces. Solo dice así, es la voluntad de Dios que Él haga como mejor le parezca. ¡Wow! Su pasividad es increíble.
Hablando de en espíritu y en verdad, ese hombre no sabe nada en espíritu y en verdad. Su corazón no se quebranta nada, no se arrepiente de nada. Este es el líder espiritual de Israel. Y 2 veces Dios dice, no has hecho bien, voy a acabar con tu casa. Y lo único que puede decir es, está bien, que el Señor haga lo que mejor le parezca. Y sabes que esas mismas palabras que Elí dijo allí son las mismas palabras que se dice en Jueces una y otra vez. Todo el pueblo hacía lo que mejor les parecía. Ahora el líder espiritual de Israel está diciendo, ahora que el Señor haga lo que le parezca mejor. Interesante. El pueblo hacía lo que le parecía mejor. Ahora Elí le ha dado permiso al Dios hacer lo que le parece mejor. ¿Y sabes lo que le parece mejor al Señor? Acabar con el viejo sistema. Acabar con los jueces. Acabar con el sacerdocio de Elí. Como sacerdote, él no intercedía por el pueblo, ni los llamó al arrepentimiento, ni a sus propios hijos al arrepentimiento. Hasta degradó a sacerdocio hasta tal punto que él y su familia fue excluida de ello. Quizá sea la pasividad de la iglesia en buscar a Dios en arrepentimiento y en intercesión como sacerdotes delante de Dios. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Que no hemos dirigido a nuestras iglesias o nuestras vidas personales o nuestras familias en espíritu y en verdad, en arrepentimiento e intercesión. Que eso ha provocado la pudrición cultural y el estado espiritual en nuestros países y alrededor del mundo. Tal vez la iglesia de Jesucristo se ha parecido mucho como Elí y Ofni y Finés. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Yo voy a acabar con todo este paradigma. Yo creo que eso es lo que Dios está haciendo en el mundo actual hoy. Yo creo que todo eso de la pandemia ha sacudido, hasta quebrantado los cimientos de este mundo. Porque Dios está diciendo, yo voy a romper con el orden anterior de cómo mi iglesia ha funcionado, cómo han sido, como todos haciendo como les parezca mejor. Y yo voy a acabar con eso. Ahora yo voy a hacer lo que a mí me parece mejor. Estoy llamando a mi gente, los reyes y los sacerdotes delante de Dios, para adorarme en espíritu y en verdad, a interceder en espíritu y en verdad. Lo que antes se ha hecho ya no se hará más. La Biblia dice que Elí era el juez de Israel por 40 años. 40. El número 40 significa un tiempo de prueba. No, hay muchos 40 en la Biblia. 40 días y noches que llovió con Noé en el arca. 40 años en el desierto. Jesús en el desierto, 40 días. Y aquí Elí ha gobernado, ha sido juez de Israel por 40 años. Dios ha probado la casa de Elí, ha probado a Israel, ha probado al sacerdocio, y ellos han fracasado rotundamente. Elí ser un juez es una gran ironía. Él muere cuando oyó que los filisteos vencieron a Israel. Eso más adelante vamos a hablar de eso. Pero y cuando los filisteos mataron a sus hijos, vencieron a Israel y capturaron el arca de Dios. Elí es el único juez por el cual no vino ninguna liberación a Israel, sino por su inhabilidad y su desprecio del Señor vino más opresión todavía. En el libro de Jueces, yo lo dije anteriormente, el recalco, que es el ciclo de idolatría, opresión,
clamor a Dios, Dios levanta a un juez y hay liberación. Pero cuando se repite, ellos se van en más y más depravidad y más pudrición espiritual. Ahora todo eso culmina con el juez y sacerdote Elí, el más podrido, el menos potente. No pudo liberar a Israel. El estado espiritual de Israel es terrible. Dice que Elí fue el sacerdote encargado con el sacerdocio y la intercesión para Israel. Siguió la misma pauta de depravación en Israel durante su tiempo. Elí es el tiempo de los jueces y Dios está por acabar con todo eso. Y dice que Elí, por su gordura, cayó de atrás en su silla y quebró el cuello y murió, dice, en las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad son muy simbólicas. Es un lugar de realeza y de juicio, donde los meros de la ciudad, los jueces de la ciudad, más adelante los reyes de Israel se sentaban en las puertas de la ciudad. Es donde se realizaba justicia. Y ahí se muere Elí. La muerte de Elí ahí indica que Dios juzgó a Israel y al sacerdocio y se acabó con la vieja orden de la vida espiritual y está por instituir una nueva vida espiritual en Israel. Y ahora no es un rey. Más adelante Israel va a pedir un rey. Pero ¿qué es lo que da? Ya no un sacerdote, un juez corrupto, tampoco un rey, un profeta les va a dar, que les va a llamar al arrepentimiento. Ahora, ¿están conmigo todavía? Sí. Hay más que tenemos que recorrer porque solo tenemos 5 semanas y tenemos mucho de qué hablar acerca de este tema. Ahora, quiero regresar con Ofni y Fineas por un momento, porque vamos a hablar por próximos 30 minutos. Denme 30 minutos y vamos a terminar. Voy a hablar de 3 diferentes clases de oración. Oraciones de hombres Belial o hombres sin valor, oraciones de hombres paganos y oraciones de hombres arrogantes. Y vamos a ver qué sucede cuando oraciones así, ¿ok? Dios no es un Dios de la suerte. La oración no es la buena fortuna o la buena suerte. Dios no es un talismán, no es un amuleto que nosotros usamos o colgamos del cuello para que nos dé buena fortuna. No. Muchas personas creen la oración así. Yo me hice mis oracioncitas y Dios me va a responder. Pero oraste en espíritu y en verdad. De veras conoces a Dios y le quieres a Él. Miren a Ofni y Fineas, los hijos de Elí. Hombres sin valor, hombres Belial. Y hombres sin valor producen oraciones sin valor. Los hijos de los sacerdotes Ofni y Fineas se dedicaban a vivir de manera que le enojaba a Dios. Cuando los filisteos atacaron, ellos sabían qué hacer. Los sacerdotes de Dios iban a salir a la batalla, pero ellos sabían qué hacer. Iban a dirigir los ejércitos de Israel. ¿Y sabes lo que necesitamos? Necesitamos a Dios. Ok. Al parecer, la superficie suena como una buena respuesta. Necesitamos a Dios. ¿Saben lo que necesitamos? Necesitamos el arca del pacto. Y vamos a llevar el arca del pacto a la guerra. Y Dios va a pelear por nosotros. Y cuando sacaron el arca del pacto, todo el ejército de Israel... ellos emocionadísimos. Hacían temblar la tierra con el rugido de su alabanza al Señor. Pero eso es actualmente una gran hipocresía y gran ignorancia. La batalla nos ha llegado. Necesitamos recurrir a Dios. Dios nos va a socorrer.
Y suena bien. Pero Ofni y Fineas, los que estaban liderando a Israel en aquel momento, no les importaban nada a Dios. Actualmente estaban en contra de Dios hasta que hubo guerra. Ahora asumían de que Dios les iba a respaldar. Ellos se acostaban con las mujeres en el tabernáculo. Ellos robaban las ofrendas al Señor. Ellos no respondían a la reprensión de su padre. A ellos no les importaba Dios. El sacerdocio para ellos nada más era un medio para el sexo y la comida. Eso es todo lo que querían. Y ahora hay una batalla, hay una guerra. Ahora se asustan. Oh, Diosito, 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 Diosito. Vamos a traer el arca de pacto como si fuera un talismán, un amuleto de suerte. Y es un tipo de oración arrogante. No es que a Dios no le importan las oraciones desesperadas, sí. Pero hay una diferencia entre desesperación y pura arrogancia e hipocresía. Y Ofni y Fineas están consultando a Dios, están invitando a Dios, están, intercediendo, buscando, rogando el favor de Dios, pero en arrogancia, ignorancia e hipocresía. No solamente ellos fueron derrotados, ellos fueron matados y el enemigo, los filisteos, capturaron el arca de Dios. Dios contestó su oración arrogante y su contestación fue nada que ver. ¿Para qué? No había ni fe, ni obediencia, ni bondad, ni fidelidad, ni compromiso, ni santidad, ni deseo de cambiar. Sin embargo, ellos tuvieron la osadía de entrar en la presencia de Dios. Ellos no querían permanecer con Dios, no querían amar a Dios, no querían servir a Dios, no querían obedecerle a Dios, pero bien querían que Dios peleara por ellos. Hombres arrogantes, oraciones arrogantes. Y Dios no iba a ser utilizado por ellos como una seña de suerte, un talismán. Hombres arrogantes, oraciones arrogantes. Y Dios no respondió. Interesante. No se usa la oración de esta forma. La oración es en sometimiento al Señor, en amor y obediencia al Señor. Ahora, los filisteos capturaron el arca del pacto. Lo llevaron al templo de su dios Dagán. Lo colocaron allá como botín de guerra. Lo pusieron delante de su dios como diciendo, nuestro dios Dagón derrotó al Dios de Israel. Entonces lo colocaron enfrente de su Dios. Y en la mañana encontraron a la estatua de su Dios caído rostro en tierra con las manos y la cabeza quebradas. Y de ahí brotó una gran enfermedad, una plaga, una epidemia entre los filisteos. Es que los filisteos creían que se habían ganado un trofeo, que habían derrotado a Dios, y así que la presencia de Dios no era nada más que botín de guerra y un Dios derrotado. Y esas son las oraciones de hombres paganos. Hombres paganos, oraciones paganas. No sabemos por qué Dios hace esto. En vez de buscarle a Él, llamaremos a nuestros brujos y adivinos. Los filisteos estaban diciendo, ¿qué está pasando? Nuestro Dios ha caído, su cabeza, sus manos rotos y una plaga entre nuestra gente. No sabemos por qué. Traemos el Dios de Israel. En vez de consultar tal vez al Dios de Israel, ellos consultaban con sus brujos y sus adivinos.
No había ni arrepentimiento ni reconocimiento de la soberanía de Dios. Y Dios contestó sus oraciones porque sus oraciones eran a su cultura, a los que estaban alrededor de ellos. Su oración, hey, ayúdenos ustedes, ayúdenos ustedes, ayúdenos ustedes. Es lo que hace el mundo de hoy. Que no buscan a Dios, buscan al gobierno para la solución. Buscan al nuevo político para sus contestaciones, para sus respuestas. Y Dios contestó sus oraciones. Que sus malgos los salven. Ellos sufrieron como los egipcios durante sus plagas con el mismo Dios que ellos rehusaron reconocer. ¿Por qué? No había arrepentimiento, no había reconocimiento, no había ni fe ni humildad delante de Dios. Y Dios otra vez no iba a ser usado como ni seña de suerte ni trofeo de botín de guerra. Nosotros hemos conquistado tu Dios. Dios comienza a mover y tratan de solucionarlo y Dios dice, no, así no voy a ser utilizado por ustedes. Entonces ellos ya no aguantaban la plaga y esos hombres paganos enviaron el arca de pacto de regreso a Israel. No queremos nada que ver. No se arrepintieron. Nada más era, no queremos nada que ver con Dios. Pueden tomar su arca y disfrútenlo ustedes. Y llegó el arca a una aldea que se llamaba Bet-Semes. Y Bet-Semes había obviamente territorio israelita. Y aquí tenemos hombres sin valor, oraciones sin valor. Hombres paganos, oraciones paganas. Y ahora hombres arrogantes con oraciones arrogantes. Entonces el arca llegó a Bet-Semes, donde Dios terminó matando a 70 personas, 70 hombres. ¿Por qué? Porque estaban tan emocionados de recibir el arca del pacto de regreso, que ellos dijeron, hey, es la presencia de Dios. Hey, es el arca del pacto. Hey, ¿nunca te has preguntado? Oye, Joselito, ¿nunca te has preguntado qué hay adentro del arca? Pues sí, mi Juanito. Busquemos, ándale. Entonces ellos, Joselito y Juanito, no, pues esos no son nombres hebreos, ¿verdad? Pero ellos levantaron la tapa del arca del pacto para mirar adentro. Es algo totalmente de arrogancia, de no respetar, de faltar respeto al Señor, porque se ha dicho a través de Moisés, nadie debe tocar ese arca, nadie debe levantar la tapa para mirar adentro. Y ellos en su arrogancia acudían a la presencia de Dios y asumían de que iba a estar bien ellos mirar adentro. Ellos levantaban la tapa, miraban adentro, y a causa de esta arrogancia y falta de respeto, 70 hombres murieron. En una aldea, probablemente pequeña, era Bet-Semes. Yo no sé cuántas personas, pero probablemente no muchas. Y 70 de sus hombres se mueren. Eso es horrible. Eso es fuerte. Ellos no respetaron la presencia de Dios. Fue al pueblo de Israel. Lo que pasó al pueblo de Israel es lo que pasó para los sacerdotes y las naciones. Una señal de suerte, nada más. El arca de pacto para los sacerdotes y el pueblo, y los paganos, las naciones, que no tomaban a Dios en serio. Elí acaba de morir cuando capturaron el arca. Ofni y Fineas murieron en la batalla. Ahora, la perspectiva que la gente llevaba de Dios, el pueblo, los sacerdotes y las naciones alrededor, era faltar el respeto porque tanto tiempo el nombre de Dios había sido no respetado.
Y ahora todo el mundo está tratando a Dios así. Pero Dios está rompiendo el sistema antiguo. Rompió con el viejo sacerdocio, rompió con la perspectiva de las naciones que Dios es un nada y nadie. Está rompiendo su pueblo, 70 hombres muertos. Dios está hablando a través de esas acciones. Ustedes no me usarán como un talismán. Yo soy el Dios de dioses, el Rey de reyes. Yo soy. Y ustedes no son. Y ustedes me doy a respetar y ustedes me respetarán. Dios está hablando claramente, está poniendo una nueva orden en Israel a través de esas acciones y luego a través del profeta Samuel. Dios no es una seña de suerte que sirve a los caprichos de los seres humanos, sino nuestras oraciones deben de demostrar una vida que está permanecida en Jesús, una vida respetuosa, una vida obediente y sometida, una vida alineada con su reino, no sacando a Dios a nuestro gusto como mejor nos parezca para orar. Oh Señor, haz esto. Oh Señor, haz aquello. Oh Señor, libérame de aquello. Oh Señor, oh Señor. Y luego volvemos a desecharnos de Dios el momento que todo se pone bien. Y volvemos a repetir el ciclo. En todo eso Dios está rompiendo este ciclo. Está diciendo ya no. Ustedes me respetarán, ahora les toca momento de arrepentimiento. Y eso es cuando actualmente uno comienza a adorar en espíritu y en verdad. Y orar en espíritu y en verdad. Cuando Dios comienza a romper estas pautas en nuestras vidas. Y comienza todo con el arrepentimiento. Ahora, vamos a hablar más adelante oraciones contestadas. Las oraciones contestadas de los que permanecen en Cristo. Entonces, prepárense para eso. Yo sé que eso ha sido una enseñanza pesada. Y cómo hemos de tratar a Dios. Pero quiero concluir con esto. En 1 Samuel capítulo 8, Israel había tratado a Dios con desprecio e intentó manipularlo y tratarlo como algo de suerte y un talismán. Sin embargo, Dios los envió un profeta Samuel, pero ellos prefirieron lo suyo en vez de escuchar al mensaje de Dios y el mensaje de arrepentimiento a través del profeta Samuel. Aunque Dios había tomado acción decisiva en contra de él y su casa por permitir esa forma de vida en Israel, y había enviado un profeta y un juez, que Samuel es el primero de los profetas y el último de los jueces, aunque Dios había enviado profeta y juez para que volvieran a Dios, la gente volvió a responder como lo habían hecho por muchos años. Hacían lo que les parecía mejor y decían: queremos un rey. Después de todo, todavía quieren lo suyo. Como no funcionaron sus intentos anteriores de manipular a Dios, utilizar a Dios, decidieron hacer lo que les parecía mejor. Preferimos un rey humano. Si Dios no será manipulado, danos lo carnal. Danos los benjamitas, danos la depravación, danos la persona que haga como nosotros hacemos. Una persona que tal vez nosotros podemos manipular. Y un estudio de la vida de Saúl, él fue un hombre manipulador y manipulado. Seguían que aunque Dios decisivamente rompió esa pauta, la gente quería seguir en la misma pauta. Y nosotros vemos eso en el mundo de hoy. Dios está rompiendo pautas. Pero la gente quiere regresar a lo suyo cuando Dios dice: no, es hora de arrepentimiento y a conocerme en espíritu y en verdad.
Desde el tiempo de los jueces, Israel era débil espiritualmente, como en el militar. Y así que decidieron que Dios no era suficiente para ellos y Dios permitió un rey. Y el rey Saúl los llevó a algunas victorias, pero su corazón no era fiel a Dios. Y vemos que aún en el reinado de Saúl, el militar de Israel era débil y subyugado a los filisteos. ¿Por qué? Porque la solución humana nunca es suficiente para el problema espiritual. Por eso Dios envía su iglesia, envía profetas, envía maestros y pastores para llamar al arrepentimiento, para que de veras podamos conocer a Dios en espíritu y en verdad. Qué buena introducción, muy, muy buena introducción y realmente quedamos maravillados de la palabra de Dios y mucho para procesar, mucho para meditar y mucho para aplicar. Entonces, los esperamos la próxima semana y Pastor Kyle, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.